Y bueno, seguimos adelante en nuestras jornadas ahora con la visión de reinventar el capitalismo desde la empresa. Y es que cuando hablamos de la economía de impacto, hablamos de dos caras de una misma moneda. Estamos hablando de los flujos de capital, ya sean públicos o privados, pero necesitamos también de entidades que sean capaces de absorber ese capital, ya sean emprendedores, startups, entidades de la economía social o la gran empresa. Necesitamos empresas con propósito, como se hablaba esta mañana, empresas que promuevan y creen innovación social. Y para todo esto contamos hoy con dos mujeres líderes en el ámbito de la sostenibilidad y la digitalización, que es el camino que nos está marcando Europa, la Europa del futuro. Invito a que suban, por favor, a Karina Spilska, presidenta de A-Digital y fundadora también de K-Fund, y Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España. Bienvenidas y adelante, Gracias. por favor. Buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación, y es un placer, Ángeles, compartir este ratito de conversación contigo. Para mí ha sido muy inspiradoras todas las charlas, la última particularmente. Yo creo que han salido todas las ideas, ¿no?, sobre la mesa. Y lo bueno es poder ver cómo se pone en práctica de la mano de la gran empresa española, ¿no? Entonces, quizás a mí me gustaría empezar con una pregunta que es: ¿hacia dónde crees tú que está evolucionando el capitalismo y qué ha cambiado en las empresas en los últimos 10-5 años? Bueno, muchas gracias, Karina, y también me ha parecido súper interesante la conversación anterior, el punto de vista del mundo financiero plenamente alineado, ¿no?, con conseguir cambiar el mundo, si lo podemos decir así. Yo creo que la empresa de los próximos 5 o 10 años va a tener mucho más en cuenta el interés de todos sus stakeholders y el impacto en concreto, y de una forma medible, se ha mencionado varias veces, ¿no?, el interés de encontrar métricas adecuadas para ver realmente el impacto de las inversiones en las diferentes compañías y poder comparar compañías de diferentes ámbitos geográficos o sectores para que realmente el mundo financiero se financie eficazmente buscando el impacto, ¿no? En el caso de Iberdrola, yo creo que somos uno de las empresas energéticas que hemos apostado desde hace más de 20 años por las inversiones en energías limpias, en energías renovables, en redes inteligentes, que son el complemento necesario, y en almacenamiento, y en hacer ese cambio, en esa transformación en el sector eléctrico en el que desarrollamos nuestra actividad. Pero creo que no solo importa el qué, puesto que esto que te digo ha sido el pilar de nuestra estrategia de crecimiento en los últimos 20 años, sino también el cómo, cómo se hace, impactando o no en los diferentes stakeholders. Y en ese sentido, creo que, y hablando también de futuro, que la visión es que tenemos que hacerlo, nosotros lo venimos haciendo, con impacto real mirando 360 grados, desde nuestros propios empleados, a través de diferentes políticas de igualdad, de inclusión, de conciliación, la colaboración con proveedores y la capacidad de traccionar que tenemos las grandes empresas a proveedores a través de nuestras compras. Podemos dedicar un par de minutos a eso. También en la capacidad de generar empleo de forma directa o indirecta, empleo de calidad, empleo que permanece, y empleo además especialmente orientado no solo a todos los capas de edad, sino también a los jóvenes, donde tenemos, particularmente en España, un enorme problema de conseguir integrarlos y a todos los niveles educativos, diría yo, integrarlos en el mercado de trabajo. Y esto es un poco la visión, dicho rápido. A mí hay una cosa, bueno, para mí ahora digitalización y sostenibilidad tienen que ir absolutamente de la mano, ¿no? Como decía anteriormente Larry Fink, la vacuna se ha encontrado en tan poco tiempo justamente porque se ha podido secuenciar y digitalizar. Entonces, para mí hay mucho paralelismo. Y se habla mucho de cómo empiezas esta transición digital de una empresa. Pues mi pregunta es: ¿y cómo empiezas una transición hacia esta gestión responsable? A mí me gusta más llamar gestión responsable que sostenibilidad. ¿Por dónde se empieza en una empresa, ¿no? Porque al final hay muchas que ya lo lleváis haciendo, pero hay muchas que se están enfrentando ahora a ese proceso. Yo creo que la aproximación que hemos oído me ha parecido muy interesante, de cómo encontrar el equilibrio entre riesgo, rentabilidad
impacto me ha parecido muy interesante. En nuestro caso, te puedo decir que hace 20 años resultábamos un poco los raros, incluso no se entendía bien nuestra apuesta. Por suerte, yo diría que por suerte y por el trabajo, ¿no? Se ha reconocido esta posición de anticipación, es también saber entender las demandas de la sociedad y anticiparte. Pero desde el punto de vista de la visión empresarial, yo te diría que efectivamente hay que encontrar ese punto intermedio en el que demuestras que la empresa es rentable a la vez que disminuye los riesgos en unas actividades sostenibles. Sostenibles y con impacto. Y en eso tiene mucho que decir también el mundo financiero a través de sus decisiones de financiación. Yo creo que en Iberdrola, por decirte algunos datos, nos hemos venido financiando a través de bonos verdes y de instrumentos financieros sostenibles en la mayoría. Yo creo que hemos sido los mayores emisores de bonos verdes en los últimos 3 años. Y decías que cómo se hace, pues presentando un plan, pero a la vez teniendo el respaldo de los mercados. Creo que no hay ninguna otra forma de convencer a una empresa si no es que consigue, de entrada, hacerla rentable y sostenible para que después siga profundizando en todas las estrategias de responsabilidad o de desarrollo de una empresa realmente responsable de cara a la sociedad, ¿no? Yo creo que al final lo estamos viendo también todas las empresas, como ahora ya nos están de alguna manera forzando, porque yo creo que a veces la palabra es esa, forzar a presentar la información de otra manera, ¿no? Y cómo la información no financiera cada vez juega un papel más importante dentro de la información que presenta cualquier corporación, y como además este año se le va a dar todavía una vuelta de tuerca. ¿Tú crees que acabaremos cambiando también la contabilidad, como se decía? Porque al final yo siempre lo pienso, ¿no? Yo me dedico al Venture Capital y creo que tenemos un papel fundamental y una responsabilidad importantísima en conseguir que estas pequeñas empresas también empiecen a pensar de esa manera, ¿no? Y no solo las corporaciones, y que no se construya un mundo a 2, 3 o 4 velocidades. Y en la medida en la que no incluyas dentro del cálculo de la propia rentabilidad de tu inversión no solo el impacto económico que recibes, sino todo el impacto de lo que estás haciendo, me parece difícil incentivar. Entonces yo creo que estas acciones de forzar y de verdad ayudarte a medir y a cuantificar son importantes. ¿Tú crees que lo terminaremos haciendo? Hombre, no sé, me parece una aspiración muy visionaria y estaría muy bien, pero lo que podemos hacer en la realidad y hacemos nosotros es, a través de nuestros requisitos a nuestros proveedores, ir marcando ese camino, ¿no? Y en este sentido, algunos de los datos que te puedo dar es que en nuestra actividad en España, por ejemplo, el 82% de nuestras compras de todo tipo de materiales, de servicios, etcétera, son a proveedores españoles. A los que estamos introduciendo, ya hemos introducido cada vez más unos criterios de sostenibilidad medioambiental y de responsabilidad para que vengan con nosotros, para que sean proveedores nuestros, y nos hemos puesto el objetivo de que el año 22 el 70% de nuestros proveedores cumplan estos criterios. Yo creo que la idea esa aspiracional de la contabilidad que recoja también el impacto en la sociedad es fabulosa, pero lo que podemos hacer hoy por hoy es traer a todo, digamos, el ecosistema, el mundo que nos rodea, que es imprescindible y que la mayoría son pymes, por cierto. Traer a estos criterios para que puedan trabajar con nosotros, también les ayudamos a cómo definirlos, a cómo incorporarlos, es la forma más eficaz, ¿no? Hablando de los fondos europeos, que ha salido también en la conversación, y solo mencionar que nosotros hemos desarrollado una serie de proyectos que hemos presentado a las manifestaciones de interés, pero lo más importante creo que es un par de temas. Primero, que son adicionales, no es nuestro plan de negocio, son proyectos adicionales, innovadores, tractores de la industria, que va más allá. Se ha mencionado, por ejemplo, el hidrógeno verde de refilón, ¿no? Donde son tecnologías emergentes todavía no en fase comercial, que necesitan de este tipo de financiación, pero también tiene que ser en alianzas donde contamos transversalmente desde nuestro consumidor, nosotros que podemos producirlo y todos los proveedores. O sea, estos temas de futuro en estas tecnologías tienen que venir desarrollados por alianzas de muchas empresas
Y en concreto, en nuestros proyectos que van a representar, espero, ¿no?, una oportunidad de traccionar la economía, nos acompañan más de 350 pymes en diferentes sectores. Y es la oportunidad para, dado como es el tejido empresarial en España, ¿no?, de intentar traccionar de ellos a todo el mundo en la sostenibilidad. Sí, ¿no? Sin duda la pyme es absolutamente clave, tanto en sostenibilidad como en digitalización. Pero yo creo que para mí el mensaje principal que me he llevado de la conversación anterior es la palabra unión, ¿no? Yo creo que las grandes empresas de alguna manera tenéis esa responsabilidad de liderar y de enseñar y de hacer un efecto arrastre a las pequeñas, pero no debe ser algo meramente del mundo corporativo, ¿no? Tiene que ser algo que el mundo corporativo enseñe, pero que involucre también a las pequeñas empresas y que involucre también a la sociedad, ¿no? Que todos y cada uno de nosotros tengamos esa conciencia. Lo decía antes María Ángeles, ¿no? Oye, si yo me hago una radiografía de mi propia manera de comportarme, de mi consumo, de mi interacción, ¿cómo soy? ¿Y qué hago? ¿Y cuál es mi interacción con las grandes corporaciones? Entonces yo creo que ahí ese mensaje de unión, de no lo podemos hacer solos diferentes actores, sino que lo debemos hacer todos juntos, para mí es una de las grandes reflexiones y que cada uno de nosotros tenemos que ver cuál es nuestra aportación a ese engranaje, ¿no? De hacerlo todos de forma unánime. Si tuvieras que hacer una petición en este momento al Gobierno, a los reguladores o a cualquier actor sobre cómo ayudarnos a favorecer y a impulsar más esta gestión responsable, ¿qué les pedirías? Bueno, yo creo que hay una petición genérica que es de todos los sectores en los que hay, bueno, pues un porcentaje alto de actividades reguladas, es que se mantenga una estabilidad regulatoria que propicie un ámbito, digamos, de confianza de los inversores, porque esta transformación, y en particular en el sector energético, requiere de inversiones masivas. Estamos mucho más allá de lo que hemos venido haciendo hasta el presente, ¿no? Y para que esas inversiones y los inversores en diferentes sectores vengan a hacerlas a España, hace falta un clima de estabilidad regulatoria y de seguridad jurídica que siempre pedimos y una vez más menciono. Y luego creo que el establecimiento de alianzas público-privadas en las que colaboremos, no solo empresas, sino también con instituciones públicas, va a ser fundamental, especialmente en esta fase de recuperación y pensando en los fondos europeos y en aplicarlos eficazmente. A mí en todos los temas, por ejemplo, el sector energético, en los cuales el Gobierno ha presentado el plan de recuperación, necesariamente tenemos las empresas un papel que jugar, porque son inversiones en general del sector privado. Y por último, yo creo que hay que prestar muchísima atención a dos puntos más. Uno que conoces mucho tú, que es todo el tema de innovación y de emprendimiento. Vamos a tener que hacer inversiones y repensar muchos modelos de negocio y ahí está la innovación. Nosotros como empresa grande también colaboramos. Hemos invertido 300 millones, por ejemplo, en el año 2020 en innovación y a través de un instrumento que quizá conozcas, que es Inversiones Financieras Perseo, hemos explorado en los últimos 8 años pues, miles, puedo decir miles si no me equivoco, diferentes iniciativas de startups de las que luego algunas se ven y otras no se ven. Te decía que quedaban 2 puntos, innovación y formación y atracción del talento. Y creo que es fundamental y nosotros estamos colaborando en diferentes iniciativas, una de ellas que es Reskilling, ¿no?, que es cómo transformar el empleo existente, la capacitación de la gente madura, adecuarla, ¿no?, para todo este mundo de inversiones verdes y digitales. Falta muchas profesiones o redefinir muchas profesiones y también el mundo de los jóvenes que antes he mencionado. Quizá porque tengo hijos jóvenes y lo siento muy de cerca, pero en general sería un drama que se quedaran descolgados de esta transformación, así que necesitamos empresas muy vinculadas con las universidades. En ese sentido nosotros también tenemos un programa de jóvenes para traerles de la universidad a través de diferentes herramientas, ¿no?, como son pues másters y en energía o colaboración con universidades en proyectos en este mundo, en proyectos de innovación y también en el mundo de la FP. El mundo de la
formación media es fundamental en todas estas tecnologías del futuro, en renovables, en redes, en digitalización, en movilidad sostenible, en movilidad eléctrica, en nuevas fábricas que van a venir de equipos que todavía no están, digamos, no son comerciales ahora. Necesitamos mucho más gente, chavales formados en formación media para acceder a un empleo que va a ser fundamental en los próximos años. Así que si resumiera, por un lado, en todo el mundo financiero, el mundo de las inversiones, estabilidad regulatoria, pero también en el ámbito de la práctica, alianzas, innovación y formación. Sí, sin duda, me gustaría quedarme con eso, con de verdad fomentemos la innovación, y para fomentar la innovación lo que necesitamos es coherencia y que todas las iniciativas que se están viendo de verdad vayan unidas en la misma dirección y que no veamos grandes iniciativas pero que después, por lo que sea, desde otros ángulos o desde otros puntos de la Administración, bueno, pues no pueden terminar, se les ponen cortapisas, ¿no? Así que esa coherencia para de verdad fomentar innovación y la capacitación que tanto necesitamos para que esto se convierta en una realidad. Se nos acaba el tiempo, Ángeles, muchísimas gracias y bueno, y a la siguiente. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Gracias, Karina.